la historia está llena de monstruos. Algunos, como Shiro Ishii, caminan entre nosotros, ocultando su verdadera naturaleza detrás de una apariencia de normalidad. Ishii no era un dragón que escupía fuego ni un vampiro sediento de sangre. Era un hombre de ciencia, un médico que había jurado curar. Sin embargo, sus actos fueron monstruosos e incomprensibles. Ishii fue el cerebro de una campaña de terror biológico durante la Segunda Guerra Mundial. Como jefe de la Unidad 731, una rama secreta del ejército imperial japonés, supervisó la tortura y el asesinato de miles de personas inocentes. Hombres, mujeres y niños se convirtieron en sujetos de prueba desechables en sus horripilantes experimentos. El objetivo de Ishii era simple: desarrollar las armas biológicas más mortíferas que el mundo jamás haya visto. Esta es la historia de Shiro Ishii, el ángel de la muerte que convirtió la ciencia en un arma de destrucción masiva. Al comprender la magnitud de su depravación, podemos protegernos mejor de futuras atrocidades. El camino a la infamia de Shiro Ishii comenzó en la insignificante ciudad de Shibayama, Japón. Nacido en 1892, era hijo de un prominente fabricante de sake. Ishii sobresalió en la escuela y estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Después de graduarse en 1920, se unió al ejército japonés como cirujano militar. Ascendió rápidamente de rango, su ambición solo igualada por su inteligencia. Su interés por la bacteriología llamó la atención de sus superiores. En 1932, fue asignado a un centro de investigación en Manchuria, y así nació la pesadilla de la Unidad 731. El nombre Unidad 731 causa escalofríos a quienes conocen su verdadera historia. Ubicada cerca de la ciudad de Harbin en Manchuria, era un extenso complejo de laboratorios, prisiones y campos de pruebas. Detrás de su fachada inocua se escondía una cámara de horrores. La Unidad 731 fue el epicentro de los horripilantes experimentos de Ishii. Fue aquí donde él y su equipo desataron su depravación sobre el mundo. Las instalaciones albergaban a miles de prisioneros, la mayoría de los cuales eran civiles chinos. Coreanos, rusos, mongoles e incluso prisioneros de guerra aliados también fueron atrapados en la red de Ishii. Estos individuos, considerados prescindibles por sus captores japoneses, fueron deshumanizados y llamados Maruta, que significa troncos. No eran más que sujetos de prueba vivos en los retorcidos experimentos de Ishii. Las condiciones dentro de la Unidad 731 eran deplorables. El mundo, dentro de la Unidad 731, era un infierno en la Tierra. Las atrocidades cometidas dentro de esos muros mancharían la conciencia de la humanidad para siempre. Dentro de los confines de la Unidad 731, Ishii y su equipo llevaron a cabo una letanía de horribles experimentos con sus víctimas indefensas. Impulsados por una curiosidad científica perversa y un escalofriante desprecio por la vida humana, transformaron las instalaciones en una fábrica de dolor y sufrimiento. Su objetivo era poner a prueba los límites de la resistencia humana y la eficacia de las armas biológicas. Los prisioneros fueron infectados con enfermedades como la peste, el cólera, el ántrax y la fiebre tifoidea. Les inyectaron dosis letales de bacterias, sus cuerpos devastados por las enfermedades resultantes. El equipo de Ishii registró meticulosamente sus observaciones, documentando el progreso de las enfermedades y las agonizantes muertes de sus víctimas. Las vivisecciones eran una práctica común dentro de la Unidad 731. Los prisioneros eran atados a mesas de operaciones, sus cuerpos abiertos sin anestesia. Ishii y su equipo examinaban sus órganos internos, ansiosos por comprender los efectos de sus experimentos en el cuerpo humano. La depravación de Ishii no conocía límites. ¿Cómo pudo un hombre como Shiro Ishii, formado en el arte de curar, cometer actos tan horribles? La respuesta está en una peligrosa combinación de factores: ambición,
nacionalismo y una escalofriante indiferencia por el sufrimiento que infligía. Ishii no se veía a sí mismo como un monstruo, sino como un patriota, un fiel servidor del emperador y del Estado japonés. Creía que Japón estaba inmerso en una lucha por la supervivencia contra un mundo hostil. En su retorcida visión del mundo, el desarrollo de armas biológicas era un mal necesario, un medio para asegurar la victoria de su nación. Ishii veía a los prisioneros bajo su control como prescindibles, meros engranajes en la máquina de la guerra. Para él no eran seres humanos, sino sujetos de investigación, herramientas para ser utilizadas y desechadas en la búsqueda del progreso científico. Las justificaciones de Ishii no eran más que los delirios de un loco. Su nombre será siempre sinónimo de las atrocidades cometidas en la Unidad 731. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, las paredes de la Unidad 731 se cerraban sobre ella. Con el avance del ejército soviético, Ishii recibió la orden de destruir todas las pruebas de las actividades atroces de las instalaciones. Los prisioneros que quedaban fueron ejecutados, sus cuerpos quemados o arrojados a fosas comunes. Los edificios fueron arrasados y los documentos incinerados en un intento desesperado por borrar los horrores que habían ocurrido entre aquellos muros. Sin embargo, Ishii no podía escapar tan fácilmente. Había hecho un pacto con el diablo, un pacto que le garantizaría la libertad, pero que condenaría a sus víctimas al olvido. A cambio de los datos de sus investigaciones, Ishii y su equipo obtuvieron inmunidad judicial por parte de Estados Unidos. Los estadounidenses, ansiosos por obtener ventaja en la incipiente Guerra Fría, vieron el valor de los macabros hallazgos de Ishii. El acuerdo alcanzado entre Ishii y el gobierno estadounidense fue una monstruosidad moral. Aunque el propio Shiro Ishii escapó a la justicia, el legado de la Unidad 731 sigue atormentando al mundo. Las atrocidades cometidas entre aquellos muros sirven como un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la paz y de la facilidad con la que la humanidad puede caer en la barbarie. Todavía se está descubriendo la verdadera magnitud de los horrores perpetrados en la Unidad 731. Se siguen desenterrando fosas comunes, cada una de ellas un testimonio de la depravación de Ishii y su régimen. Los supervivientes, marcados para siempre por sus experiencias, han luchado por el reconocimiento y la justicia. La historia de la Unidad 731 es una cruda advertencia contra los peligros del nacionalismo desenfrenado, la arrogancia científica y la influencia corrosiva de la guerra. Es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento siempre debe estar atemperada por consideraciones éticas y de que el fin nunca puede justificar los medios. El mundo nunca debe olvidar a las víctimas de la Unidad 731. Su sufrimiento debe servirnos como recordatorio constante de la necesidad de vigilancia, compasión y un compromiso firme con los derechos humanos. La historia de Shiro Ishii y la Unidad 731 es difícil de afrontar. Nos obliga a reconocer la capacidad de maldad que reside en todos los seres humanos. Sin embargo, es una historia que debe ser contada. Al recordar los horrores del pasado, podemos trabajar para evitar que se repitan. El legado de Ishii nos enseña la importancia de los límites éticos en la investigación científica. La búsqueda del conocimiento nunca debe ir en detrimento de la vida y la dignidad humanas. Los científicos tienen la responsabilidad de utilizar sus conocimientos para el bien, para aliviar el sufrimiento en lugar de infligirlo. Debemos esforzarnos por construir un mundo donde el diálogo, la cooperación y la comprensión mutua prevalezcan sobre la sospecha, el odio y la violencia. Aprendiendo de los errores del pasado y abrazando nuestra humanidad compartida, podemos trabajar para crear un futuro en el que los horrores de la Unidad 731 no se repitan jamás. El espectro de Shiro Ishii y los horrores de la Unidad 731
nos recuerdan la importancia de los límites éticos en la investigación científica. La ciencia es una búsqueda noble, pero puede tener consecuencias devastadoras si se usa indebidamente. La búsqueda del conocimiento debe respetar la vida y la dignidad humanas. Los científicos deben garantizar que su investigación sea ética y responsable. Que las lecciones de la Unidad 731 nos recuerden usar el conocimiento con sabiduría y compasión.